Gracias, señor presidente. Bueno, yo lo primero decir que a mí me parece bien este formato. Es decir, yo quiero que se me conteste a mí, se debata conmigo y se diferencie en este salón de pleno la propuesta que tenemos nosotros sobre los presupuestos generales. Por lo tanto, me gusta ese formato. A mí no me gusta que se me meta en el mismo debate donde se dice que se felicita por el pago de la deuda. Yo no quiero estar en ese debate. Y entonces quiero que se entienda diferentemente. Que ustedes desde UCIN, o desde en general desde la bancada de enfrente, de la bancada de la derecha, bueno, que no sé si algunos llamarles liberales, lo que pasa es que liberales europeos o liberales de Andalucía, porque esto ya va cambiando el cuento, dependiendo de dónde sea. Entonces, por eso quiero que se me conteste a mí. Y quiero que se me conteste a mí también para debatir unos presupuestos en los que, ya que estamos hablando de sueldos, en este caso no es un sueldo, es una indemnización por venir hoy a este salón de pleno y en el que todos nos vamos a llevar 75 euros. Veremos el tiempo que le dedicamos cada uno a conocer los presupuestos y a debatir los presupuestos. Y no aquí en este salón de pleno, sino mañana en una rueda de prensa o en los próximos meses a cualquier vecino que nos pregunte por la calle sobre los presupuestos. Esa es la realidad. Bien, señores del Grupo Municipal Socialista, bueno, pues una vez más, y en esto sí me repito, son los presupuestos de Juan Palomo. Yo me los guiso y yo me los como. Unos presupuestos que no han tenido mayor participación que la información en una comisión informativa, unos presupuestos en los que no han contado con nadie, con nosotros no han contado, en que la forma de elaborarse es igual que el resto de años anteriores, en esta legislatura y en la legislatura anterior, y por lo tanto, en este aspecto, al igual que en años anteriores, en cuanto a la forma, pues ya tienen nuestro voto negativo. Yo creo que no han hecho nada para cambiarlo, ¿no? En esta forma, y a nuestro entender, vuelven a suspender, ¿no? Mientras a la vez leemos cada vez, bueno, pues como muchos consistorios van avanzando en transparencia y en participación, pues aquí seguimos encontrando siempre lo mismo. Yo creo que tienen su mayoría absoluta, disfrutan de ella y algunas veces hasta abusan de ella. Por otro lado, no son unos presupuestos ni de transición, ni de respeto a la nueva corporación, tampoco hay por qué tenerlo. Nosotros consideramos que no tendrían por qué ser unos presupuestos que paralizaran este pueblo esperando a lo que puede salir de mayo, pero tampoco lo diga. Y lo digo que no son unos presupuestos de transición porque las tasas e impuestos municipales que rigen estos presupuestos en el capítulo de ingresos son mayoritariamente suyos. Los gastos corrientes por inversiones anteriores son mayoritariamente suyos. La RPT, después de 16 años en este Gobierno, es en gran medida suya. Por lo tanto, estos son sus presupuestos, porque llevan 16 años ejecutándolos. Y el Gobierno que salga de las urnas en mayo, que yo espero, ¿no?, que no sea con mayoría absoluta y que además sea un Gobierno con un profundo calado progresista y ampliamente de izquierda, pues tendrá que enmendar o tendrá que ajustar. Por lo tanto, lo primero que quiero señalar es que son los presupuestos de un Gobierno que tiene o que lleva en el poder con mayoría absoluta 16 años. Ni más ni menos. Por lo tanto, permítame que eso que dice de no comprometer al próximo Gobierno que salga de las urnas, bueno, pues se lo compren por lo menos en otro espacio, no en este espacio. El presupuesto que usted nos trae ya casi con los cuartos repicando y las uvas en la mesa, asciende a 31.990.000, es decir, 2 millones. Son 2 millones más de los que el presupuesto del 2018. Y justifican este aumento del presupuesto en la aportación de los fondos EDUSI,
cuando en realidad con la EDUSI los fondos comprometidos son de 3 millones, lo que quiere decir que si restamos la EDUSI el presupuesto sería menor al del 2018. La aportación municipal con fondos propios, que no vienen de transferencia de otras administraciones, a las inversiones, me refiero, es de 885.000, que no creemos que esta aportación pueda condicionar un presupuesto de ingresos corrientes de 27 millones de euros. Sobre 27 millones de euros, las inversiones que hacemos son de 885.000 euros. En este presupuesto, como en años anteriores, aconsejo además que hagan un seguimiento de la presentación a los medios de comunicación de los presupuestos, al igual también y leer la memoria que se ha leído en su primera intervención por parte del señor alcalde. La memoria de alcaldía está en la web municipal, esto sí está en la web municipal de los últimos años, yo lo he hecho, ¿no? Y llama la atención que por más que se lo digamos, que siga presupuestando o siga presentando unos presupuestos con más de 2 millones de superávit. Nosotros no entendemos eso como un mérito, nunca lo hemos entendido, ¿no? No sé si se imaginan a Pedro Sánchez, al presidente Sánchez, hablando de un superávit de la sanidad o de las inversiones en I+D+I o superávit en educación. Es decir, no entendemos un presupuesto con superávit cuando las necesidades que existen en la calle, ¿no? Más bien entendemos lo contrario, porque lo que se nos está diciendo que de un presupuesto equilibrado, 32 millones de ingresos con 32 millones de gastos, ese es el presupuesto que se viene a su aprobación, una de dos. O se ejecuta poco, se dice que va a hacer, pero luego no se hace, o el presupuesto es tan contenido en gastos, que es lo que nosotros entendemos, que para luego se tenga la baza mediática, que está muy bien y la han explotado durante muchos años, de decir que hay superávit. Es decir, es un presupuesto muy contenido en gastos. ¿Cuál de las dos puede ser? Yo creo que es la segunda, pero bueno, podría ser la suma de las dos o un poco de ambas. Los presupuestos al cierre del ejercicio deberían acercarse a cero. Eso sería lo ideal, a cero. Y lo que está claro es que anunciar ya hoy, diciembre del 2018, anunciar ya que diciembre de 2019 va a haber un superávit de 2,4 millones de euros que no se va a ejecutar, que este presupuesto no se va a ejecutar en 2,4 millones de euros, nos parece una barbaridad. Ustedes señalan en su memoria que esos 2,4 millones de euros serán también para inversiones. Y dicen textualmente una parte muy importante a los planes de empleo. Dice, estos son 2,4 millones de euros que también destinaremos a inversiones, señalando que una parte muy importante a los plenos de empleo. Bueno, pues será la primera vez que lo hagan. En el año pasado, en el anterior, yo lo decía antes, les recomiendo que lean de forma continuada la memoria del presupuesto de alcaldía de los últimos años. Igualmente se lee textualmente superávit destinado a planes de empleo como medida para mitigar el mercado de empleo en la localidad. Bien, pues la realidad es la que es. Y esto nos dice que ni en el año 2018 ni en anteriores, y si no lo remediamos tampoco lo será en el 2019, ni un euro del superávit del presupuesto se ha destinado a planes de empleo propios. Al contrario. Así, por ejemplo, en el último mes se ha procedido a la amortización adelantada de una deuda por valor de casi 800.000 euros, procedente del superávit del ejercicio 2017. Aquí, en este ayuntamiento, superávit es igual a pago de deuda con los bancos. Esa es la idea. En 2018 se han amortizado en su totalidad 4 préstamos adelantados, 4 préstamos, y ni un euro del superávit del presupuesto ha ido hasta ahora para planes de empleo. Por darle un dato también sobre el empleo en el 2012, la primera vez que yo debatí, en el 2012, la primera vez que debatí yo un presupuesto municipal, en el capítulo 1 de personal ascendía a 11 millones de euros
y para 2019 lo presentan como subida este capítulo. Y es de 10 millones de euros. 1 millón menos. 500.000 euros menos, para redondear, porque serían 10.600.000 euros. En fomento del empleo, el plan de empleo, sumados el de zonas rurales deprimidas y el plan extraordinario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la cantidad es prácticamente la misma a la del año 2018, teniendo en cuenta, o con el agravante, que 280.000 euros, o sea, este año la cantidad es la misma que en el 2018, pero el agravante sería que 280.000 euros son del 2018, son arrastrados del 2018. Un total de 1.700.000 euros. Nosotros creemos que esta inversión no es suficiente. Esta es la razón, otra de las razones por las que vamos a votar que no a estos presupuestos. Creemos de verdad que se puede hacer un mayor esfuerzo inversor en políticas activas de empleo. Y si continuamos desglosando el presupuesto por programas, nos encontramos, a consecuencia del aumento principalmente o como resultado de la DUSI en el canal, pues nos encontramos el aumento de vías urbanas e igualmente el alumbrado, lo que entendemos como servicios públicos básicos, que tiene un aumento de 1.800.000 euros. Si bien llama poderosamente la atención que la partida correspondiente a protección de medio ambiente disminuya hasta quedarse en unos ridículos 6.000 euros. O que, por ejemplo, la partida destinada a limpieza viaria, con la que nos está cayendo, solamente aumente en 21.000 euros. Igualmente, pasa por la parte de actuaciones de carácter general, donde se encuentra la partida de órganos de gobierno. También existe un aumento con respecto a años anteriores de casi 500.000 euros y que igualmente tiene que ver con la inversión de la DUSI en el apartado de la rehabilitación energética de edificios públicos o en la asistencia técnica. En la partida correspondiente a la Sociedad de la Información, que aumenta en 400.000 euros por la DUSI, la Smart City y la mejora del acceso y uso y calidad de las tecnologías. El resto de programas bajan. Todos los demás programas en los que no interviene la DUSI bajan. Las actuaciones en protección y promoción social disminuyen 50.000 euros. Igualmente, educación, cultura, juventud o deporte, que en conjunto también disminuyen en casi 50.000 euros. La inversión en enseñanza infantil y primaria disminuye 200.000 euros, esa partida en concreto. Y promoción y fomento del deporte disminuye en 124.000 euros. Yo, si quiere, le explico luego por qué sale esta cuenta. Por lo tanto, no nos gusta que en estos programas, en protección y promoción social, en educación, cultura, juventud, deportes, etcétera, y aunque sea mínimamente, porque estamos hablando de, en su conjunto, 100.000 euros en los dos programas, de un presupuesto de 32 millones, no nos gusta que en estos programas disminuyan. Y esto también nos hace votar que no. Con respecto al capítulo 4 de transferencias para gastos corrientes y subvenciones nominativas, cierto es que sube este capítulo y lo hace en 78.000 euros la subida de este capítulo. Pero no lo hace porque se contemple la creación de una partida de 40.000 euros para la agrupación musical Maestro Ibáñez, como se ha dicho, pues esta partida ya existía en el 2018. Ni siquiera lo hace por el aumento de niños y niñas en las escuelas deportivas, con las que ustedes en su memoria también justifican el capítulo 4. Las escuelas deportivas únicamente suben 1.622 euros con respecto al 2018. Se ajustan las partidas entre diferentes escuelas en las que unas y otras han disminuido niños o han aumentado niños, pero en su conjunto sube 1.622 euros. 10 escuelas deportivas, 185.000 euros. Y la subida de 1.000 euros con respecto al presupuesto de 2018 y 3.000 euros menos que en el 2016 para las actividades de club deportivos. Es decir, Club Deportivo sube 1.000 euros y aún así está por debajo
de la partida que los clubes deportivos tenían en el 2016. En total, 105.000 euros. Tampoco es para justificar que, desde luego, no debería tener como novedad el examen médico que ya se debería haber realizado en el inicio del curso escolar y que tenía que haber sido con gasto al presupuesto del 2018. Recuerda cuando justificaba, se lo digo porque yo lo siento, cuando justificaba la regularización de los monitores de las escuelas deportivas, que tuvieran sus seguros, que regularizaran sus ingresos, que tuvieran cotizaciones, todo eso lo ha dicho usted y yo lo he compartido con usted. Y nosotros, en general, bueno, hemos estado de acuerdo, pero nos preguntamos por qué se diferencia con las AMPAs, por ejemplo. ¿Por qué los clubes deportivos sí y las AMPAs no? Aulas matinales, días sin clase, actividades extraescolares juegan un papel importante, no ya solo en la conciliación de la vida laboral y familiar, sino también en la socialización, la educación y adquisición de hábitos saludables, al igual que lo hace el deporte. Bien, pues hoy, ahora, esta misma mañana, habrá gente sin regularizar en este área, sin contrato, sin retenciones. No es responsabilidad de este ayuntamiento, está claro. Será responsabilidad de quien está consintiendo esto y tendrán que dar cuenta personal de por qué tienen al personal que trabaja en este sentido. Pero yo creo que como ayuntamiento, y al igual que se hizo con las escuelas deportivas y los clubes, deberíamos hacerlo con las AMPAs y las actividades extraescolares y de alguna manera ir facilitando que los monitores de las AMPAs vayan teniendo algo de derecho. Son años ya diciéndole que saque una convocatoria de subvenciones para ello y una vez los presupuestos no la contemplan. Otra razón para votar que no. De los 221.000 euros que usted dice al área de educación y cultura, 120.000 euros son para la UNED, a las que se le recorta 300 euros. En este apartado, el siguiente interviniente, el portavoz del Partido Popular, que ha cuestionado siempre la partida de la UNED, pues estará algo más contento, ya le han bajado 300 euros. El resto será para el Museo del Vino, a la ya mencionada Agrupación Musical Maestro Ibáñez, a la Universidad de Castilla-La Mancha y a la Universidad Autónoma de Madrid. Para eso va Educación y Cultura. Tampoco es que sea para presumir las transferencias a entidades educativas y culturales de Valdepeñas. De las entidades de carácter social, 34.000 euros más destinados a ayuda de emergencia social y entidades con fines sociales. Esa es la partida. Y una mínima subida de pago en el canon del RSU y al Consorcio Provincial de Incendios. Total, 78.000 euros más de un presupuesto que aumenta, no lo olvidemos, en 2 millones. Tampoco deberían estar las entidades sociales, culturales, educativas, deportivas, vecinales, etcétera, tirando cohetes con este capítulo del presupuesto. Y esta es otra razón para votar que no. Del capítulo 6 de inversiones directas con un aumento de 2.191.000 más sobre el presupuesto del 2018 corresponde básicamente, como he dicho antes, y en su totalidad a la DOSI, que ya está por sí sola, ella por sí sola supone 3 millones de euros, un 43% del total del capítulo. Del resto, la inmensa mayoría es continuidad o ya estaban contempladas en presupuestos anteriores. Segundas anualidades, como por ejemplo la segunda fase del velódromo, etcétera, etcétera. Aquí, bueno, llaman la atención, por ejemplo, que se vaya a adquirir un desfibrilador para protección civil, que lo hemos dicho durante muchos años, que se fuera aumentando la partida de desfibriladores. Son 1.000 euros y estamos totalmente de acuerdo en que se invierta en esto. Y bueno, pues en general se sigue con partidas que ya estaban establecidas y a las que estábamos comprometidas, como el tema de la Casa de los Vascos. Y luego, bueno, pues llama, por ejemplo, que se vayan a invertir 10.000 euros más en mesas, sillas y borriquetas. Y en el 2018 teníamos 18.000, si nos han gastado, o si se han gastado, pues sumaríamos 28.000 euros en mesas, sillas y borriquetas. Por comentar algo.
Y en el capítulo 7, transferencia de capital y subvenciones nominativas, tenemos el compromiso de pagar las anualidades correspondientes a los convenios ya firmados para restaurar la Iglesia de la Asunción con 125.000 euros, o la restauración de las pinturas barrocas en la capilla de la Iglesia de los Trinitarios, donde irán otros 50.000. Lo asumimos y además nos alegramos que se suma a nuestro discurso cuando hablamos de conservación del patrimonio, el que sea, religioso o no, nos parece vinculante y por lo tanto hay que asumirlo porque lo hemos votado en este salón de pleno. Defendemos el patrimonio que disfrutamos todos y que se mantenga lo público en general. Por esto mismo, y así lo hemos pedido reiteradamente, defendemos la conservación del patrimonio religioso, al igual que del laico. Y por esta misma cuestión asumimos el compromiso de la segunda anualidad de la Casa de los Vascos, pero insistimos una vez más en este salón de plenos, para su conservación. Lo de los 42.000 euros con motivo de la coronación pontificia de la Virgen de Consolación, además de presumir ante cierto electorado de este gasto, el total de este capítulo que va a destinar a la Iglesia, el total del capítulo 7, va destinado íntegramente a la Iglesia, son 217.000 euros, son 67.000 euros más que el año pasado, que ya se llevaron otros 150.000 euros. Nosotros, bueno, pues lo asumimos. Yo creo que es a la bancada de la derecha a la que le toca picar piedra para contrarrestar esto. Y con esto podemos decir que usted arruina a Valdepeñas, con estos 150.000, perdón, los 150.000 del año pasado y los 217.000 de ahora. Pues yo entiendo que no se puede decir que esto arruina a Valdepeñas. Pero sí que podríamos decir que gobierna el presupuesto municipal a razón de sus intereses electorales en fechas políticamente muy señaladas. Y termino. Sobre la parte de ingresos, se presupuestan 2 millones más de ingresos, o lo que es lo mismo, no quedan igual que el año anterior, conforme en algún sitio he leído, son 2 millones más. Otra cosa es que los impuestos, tasas o precios públicos no tengan una especial incidencia en este capítulo con respecto al año pasado. No hay ninguna incidencia con respecto al año pasado. Sí lo hay en los años anteriores, que han ido consolidando este presupuesto desde 16 años para acá, y por lo tanto sí hay en el capítulo de ingresos, sí corresponde igualmente a ustedes. Y sobre la deuda, un apunte, ¿no? La deuda, lo digo porque se está diciendo mucho, la deuda la han pagado los vecinos y vecinas de Valdepeñas. La deuda no la ha pagado este gobierno. Este gobierno la ha gestionado y este gobierno ha decidido que se pague en los términos en los que se está pagando, adelantando y tal. Pero este gobierno no paga. Pagar lo hemos pagado todos y cada uno de los valdepeñeros y valdepeñeras. Otra cosa, insisto en la prisa que se han querido en pagarla o no. Aún así, se deben casi 15 millones de euros a los bancos, que a nosotros, dicho sea de paso, no nos preocupa. Y creo que no le debería preocupar a nadie que se sentara en este salón de pleno. Por lo tanto, reducir deuda sí, pero invertir más. Invertir más en gasto social, empleo, etcétera. Y eso es lo que nosotros creemos que no han hecho. No creemos que en la calle esté para presumir, hoy en día, en diciembre del 2018, no esté en la calle para presumir de mantener un superávit de 8,7%, como dice usted. Pregúntese, nos preguntamos, superávit de 2,4 millones de euros y los colegios sucios, superávit de 2,4 millones de euros y 2.763 vecinos desempleados, superávit de 2,4 millones y por primera vez tenemos que contemplar una partida de 20.000 euros para alimentos y productos de higiene en Valdepeñas. Pregúntense eso. Y, sobre todo, y termino con esto, por favor,
yo creo que este año me va a hacer caso, cumpla con su palabra y de verdad en el inicio del 2019 dedique a planes de empleo una parte del superávit y déjese de más amortización. Gracias.